Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva, en el recuerdo de los que la conocimos y en la curiosidad de los que quieren conocerla. El programa de esta noche es continuación de uno que pasamos hace 2, 3, 4 semanas y que se nos quedó corto. Se nos quedó corto porque el invitado era un invitado muy especial, que ya comenté que vino por primera vez al programa, en el programa número 33, y ahora estamos cerca de los 500 programas, y queremos recorrer, cosa que hicimos en el programa anterior, parte de las imágenes que habíamos estado viendo. Hoy vamos a continuar, vamos a ver imágenes nuevas, y el invitado, si visteis el otro programa, pues imaginaréis que yo le tengo que dar la bienvenida, y repito mi expresión de querido amigo y maestro, Sixto Romero, querido mío. Bueno, pues aquí otra vez, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de nuevo para poder hablar de una de las cosas que en mi vida, como es tu vida, que es nuestra Huelva querida, y expresar nuestro cariño, al mismo tiempo también con pensamiento encontrado por las cosas que nos hacen bien, pero realmente siempre siendo positivista, mirar hacia el futuro por una Huelva mejor. Te conoce todo el mundo, pero puede que haya quien no sepa quién es Sixto Romero y no viera el otro programa. Entonces yo tengo que decir que eres licenciado en Ciencias Exactas, doctor en Matemáticas, catedrático en nuestra universidad, felizmente jubilado, presidente de la Academia Iberoamericana de la Rábida, vaya gran labor que hacéis en la Academia, y siempre digo lo mismo, y rociero de a pie, y nunca mejor dicho, porque te curras el camino del rocío a pie. Ya va siendo hora también un poquito por cuestión, digamos, de edad, aunque todavía me siento enormemente joven, pero yo creo que el camino hacia la Virgen del Rocío fue un camino de Huelva bastante complicado. Hay que ir pensando en que no puede uno cometer errores tan graves que puedan ser algunas veces insolubles. Y entonces yo este año, no voy a decir nada, pero momentáneamente me lo voy a tomar con mucha tranquilidad, porque a mí me gusta hacer camino, porque el camino es un sentimiento donde tú te expresas, tienes gente maravillosa que te cuenta sus problemas, y no hay una terapia más interesante, así que yo invito a todo aquel a hacer el camino y a ser posible con la Hermandad de Huelva. Bueno, yo tuve una época, bastantes años, que hice el camino, lo he hecho con la Hermandad de Huelva, nuestra reunión, teníamos casa alquilada, que ya costaba una fortuna en aquella época, la he hecho con Huelva, lo he hecho con Isla Cristina, y lo he hecho, mira qué curioso, varios años con Rociana. Yo también lo he hecho con Rociana. Porque además es un camino de un día. De un día. Era un camino muy agradable. Y entonces teníamos una reunión en mi época profesional que las comidas las hacíamos en un restaurante en La Antilla, en el Coral, Juanito, y Juanito era de Rociana. Y, oye, ¿por qué no vamos y organiza? Yo me encargo del carro. Y la verdad que era tan cómodo y tan agradable, que varios años hice el camino del Rocío con Bonares también. Y la Cristina, Huelva y Rociana. Mira, el otro día estuvimos viendo un poco, y no nos dio tiempo a más, por eso estamos aquí hoy, las zonas donde te criaste, donde tus padres cuando vinieron a vivir a Huelva, y ahora vamos a ver otras facetas tuyas, porque tú tienes muchas, no eres el hombre de las 1000 caras, pero sí el hombre de las 998. Bueno, eso. Así es que fíjate, con esta primera foto verás cuánto te va a decir a ti este 3 de marzo del año 88. Bueno, vamos a ver, ahí hay gente que conozco que eran alumnos, pero hay una persona muy interesante ahí que es Pepe Nieves. Pepe Nieves, que está ahí cuando él era vicerrector de los centros de Huelva, y esta es una foto impresionante. Yo siempre digo que el 3 de marzo de 1988 es una época importantísima para Huelva, porque entonces se pedían, como aparece en el cartel, solamente 3 facultades. Derecho, Historia y Empresariales, corrígeme. Eran Historia, Derecho y Empresariales. Efectivamente, que estaban ahí. Después era la Facultad de Ciencias Sociales, etcétera, etcétera, donde se hacían. Y yo recuerdo que posteriormente, en la época que tuve el honor de ser vicerrector, el mismo papel que tenía ahí Pepe, pues se jugó un papel muy importantísimo, porque fue toda la ciudad con una huelga general, digamos, o una manifestación general,
cerrando todos los edificios para conseguir esto. Eso fue impresionante. Yo estaba en la Plaza de la Monja con mi hijo muy pequeñito de la mano, porque lo llevamos, mi hija era tan pequeña que no era de meses, pero mi hijo, que ya tenía, no sé si 6, 7, 8, 9 años, sí que lo llevamos para que tuviera siempre en mente. Y una cosa que creo que lo he dicho también, pero hoy también me gustaría decirlo con tu permiso, y es que realmente cuando se hablan de, fijaros, o fíjate, ahí pone 3 facultades y hoy tenemos una universidad. Pero claro, para tener 3 facultades había que tener en cuenta la historia anterior. Y Huelva tiene estudios universitarios mucho antes del 3 de marzo del 88. No eran estudios, digamos, de índole superior, pero tenía universidad, porque dependíamos, era la famosa escuela universitaria, que es el famoso Politécnico de la Rábida, donde incluía pues las escuelas universitarias. Y yo siempre reclamo que aquí hubo una institución, porque dependíamos de Sevilla, y entonces aquí había lo que se llamaba vicerrectorados para los centros de Huelva. Y a mí me gustaría que de una vez, aunque efectivamente cada rector ha hecho alguna historia en agradecimiento, pero todavía no se ha hecho ninguna, y Huelva no lo ha hecho, ninguno de los rectorados anteriores no han hecho ninguna mención o un tratamiento especial a las personas que ocuparon ese sitio, porque si murió Carlos Vilches, no era un vicerrector a la sazón, pero era la máxima autoridad en aquel momento. Después vino Adela Valero, vino Pepe Nieves, estuvo Ana Sánchez y el que humildemente les habla. Y ese tema yo creo que hay que reivindicarlo, porque realmente los centros universitarios de Huelva jugaban un papel muy importante en una universidad que en aquel momento no se quería que existiese universidad aquí. ¿Por qué? Porque aportábamos en torno a unos 10 o 12.000 alumnos, entre 8 y 12.000 alumnos. Claro, eso para la Universidad de Sevilla era quitar una masa crítica importante, tanto de alumnos como profesores, y fue una lucha muy constante, pero no solamente como el centro nuclear, evidentemente es el 3 de marzo del 88, pero yo reclamo desde aquí un tratamiento especial a los vicerrectorados respectivos en todas las épocas. Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace 4, 5, 6 años, hasta esa época, yo veía con mucha frecuencia en Sevilla a Adela. Adela Valero. Adela fue profesora mía de física y química en magisterio. Correcto. Y además estaba casada con Fernando, el médico. Fernando era muy gracioso. Fernando no hacía absolutamente nada de inversiones si no consultaba conmigo. Y yo, jubilado, entonces, cuando yo me jubilé el puesto, lo que hacían, lo eliminaban y venía uno de Sevilla de vez en cuando, y Fernando decía, Fernando Romero Contreras decía, no, yo, que venga, pero hombre, si es que Diego está jubilado, pero yo lo llamo, verá cómo él viene. Y fui varias veces y digo, Fernando, no me llames, me ponen un compromiso, porque... Un gran conversador. Sí, hombre, yo y aficionado al cine. Totalmente, eso iba a decir. Pues Adela, que lo sepas, la saludo, hablo con ella, ahora hace ya 5 o 6 años que no la veo, y vive por allí muy cerca de donde está la Diputación. Pues yo me gustaría, yo de hecho quizás lo haga desde la propia Academia Iberoamericana, ya que estamos hablando así en confianza y que nadie nos ve, pues yo probablemente desde la Academia Iberoamericana voy a proponer hacer un reconocimiento fundamental a la figura de vicerrectorado de los centros de Huelva. ¿Por qué? Por el papel tan jugoso y tan importante que hubo. Y no solamente ya, porque a mí me tocó, tuve el honor de hacer la transición de los centros de Huelva para la Universidad de Huelva, con lo cual, pues, y sobre todo porque veo a Pepe Nieves ahí, tan jovencito. Ahora ya el hombre, pues está estupendo, yo lo veo casi todos los días. Él sigue en política. ¿No? Él estuvo en el Partido Popular, fue un hombre fuerte en el Partido Popular de Economía y sigue estupendamente, y yo creo que es justo reconocer la labor que hicieron. Bueno, pues vamos a seguir viendo cosas de Huelva, de esa Huelva que nosotros decimos que no se puede tirar. Madre y esto yo lo veo a diario porque está a 50 metros de mi casa, entonces es mi paso cuando salgo de casa hacia la Gran Vía. Diego Díaz Hierro, ¿qué vamos a hablar? Profesor mío, pues fíjate que dónde me dio clases él, en la Academia San Juan Bautista, porque hubo un momento que se quedó sin plaza en los institutos, porque en literatura lo hizo don Emilio Cifre, el colilla, el famoso colilla, pero siempre con la colilla puesta, y entonces una persona como Diego Díaz Hierro se quedó sin plaza en los institutos, y entonces había academias que te preparaban de la terrible reválida de cuartos,
y él daba clases en la Academia San Juan Bautista, que estaba al lado de Joyería París, donde está la Joyería París. Sí. Y allí me daba clases, me daba clases, además de literatura, me daba clases de latín. Y yo congenié mucho con él, porque él veía el interés que yo, con 15 años que yo tenía, el interés que yo tenía por la lectura, porque yo le pedía que me recomendara lecturas, novelas, y él apreciaba, igual que tú ahora mismo aprecias, si alguien joven dice, oye, se está este tío interesando mucho, y él tenía un especial interés conmigo, y siempre él además muy gracioso, porque no sé si tú sabes esto, él dividía la clase en el cielo y el infierno. Entonces, cuando eras muy malo, estaba muy malo, iba en el infierno. Y cuando eran buenos, le decíamos Don Diego y el purgatorio, ¿no? Pero yo le tengo los recuerdos y entonces esto me da una pena tremenda. No, desde el punto de vista de lo que puede significar arquitectónicamente, representa una época en Huelva muy importante. Pero esto tiene un nivel emotivo muy fuerte, muy fuerte. Porque claro, aquí ha habido sucesivamente, no recuerdo en qué año fue, cuando decidieron en el ayuntamiento, con los votos del Partido Popular, los de Izquierda Unida, MRH, el otro partido, y con la abstención del Partido Socialista, decidieron que la casa, bueno, más o menos, no había un interés arquitectónico, porque hay que reconocer que no es la Sagrada Familia. Tú lo has dicho, es otro tipo de interés. Es otro tipo de interés, pero es que dijeron que efectivamente le iban a hacer compatible el tema dotacional con el tema más importante que lo hemos reclamado todos, hasta también María Antonia Peña como rectora, Manuel de Lara y un montón de personas que hubo una reunión no hace mucho ahí en las puertas de la casa. Es el tema archivístico que realmente significaba don Diego Díaz Hierro. ¿Por qué? Luego, esa casa... ¿Y a qué conclusión se ha llegado? Bueno, pues ha sido un banco, creo recordar la última noticia, ha sido un banco el que ha comprado esto, no sé qué es lo que va a pasar. A ver, pero ¿cómo comprado? Esto, Diego de Hierro se lo No, eso se lo cedió al Ayuntamiento de Huelva, y yo creo, si no estoy mal informado, no sé si ahora mismo está en manos de un banco o lo tiene el propio Ayuntamiento. No lo sé, creo que a lo mejor estoy metiendo la pata, pero quiero suponer que se lo deja al ayuntamiento igual que los archivos, cierto. Correcto. Entonces, quiero suponer que siga, no creo que el ayuntamiento... Bueno, yo no lo sé, algo he oído. Los archivos están a salvo porque la mayoría están en el ayuntamiento. Yo no quiero... Quizás haya metido la pata, entonces si he metido la pata, lo lamento enormemente. Sí he escuchado decir que pretenden, algo así como lo del cine Rábida, mantener la fachada, la estructura y levantar detrás para el negocio inmobiliario. Como siempre, yo no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que digamos más de este tema que no hayamos dicho? Mira, vamos a seguir de colegios, mira qué foto. Colegio San Casiano. Mira, yo no tengo mucha, y tengo que reconocerlo, pero sí conozco a gente que han estudiado allí, que todavía viven, efectivamente. Sí, mucha gente vive. Mucha gente, la gente y gente mayor. De mi quinta, la gente de mi quinta, la mayoría, y con menos edad que yo, ha estudiado allí. Por ejemplo, una persona que yo quiero muchísimo, que es Antonio Rodé, estudió en el San Casiano, y después... Bueno, yo quiero a ver cuándo un día nombras a alguien que no haya estado aquí, porque bueno, todo lo que lleva nombrado hoy ha estado aquí. Antonio Rodé también ha estado aquí. Antonio Rodé suelo que bueno, ha sido el gran sastre de Huelva en todos los aspectos, pero sí conocí a un personaje muy interesante, don Manuel Bernabé. Matemático, que además estuve revisando la vez que vine, porque en esta foto... en el 50 aniversario de la creación de Televisión Española, hicieron un programa especial que se llamaba, el programa era Televisión Escolar. Ya vamos para los 70 años de creación de la Radio-Televisión Española. Y hay un programa justamente que se llama Televisión Escolar, de matemáticas, que lo da don Manuel Bernabé. Y hay un vídeo grabado que lo invito a las personas que le interese en YouTube, que se llama Televisión Escolar, 50 aniversario de Radio Televisión Española, y se ve ahí a don Manuel Bernabé explicando cómo los guarismos, las cifras arábigas, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se escriben de esa manera. Y además tuve el honor también de un libro que publicamos con un programa de radio en Radio Nacional, que era Ingeniatelas con Tales,
la radio, la matemática y la radio, que él hizo el prólogo y lo presentamos nada más y nada menos que en el Invernadero, que fue un espectáculo con el gracejo que tenía. Y en el programa que hacíamos en Radio Nacional de España, primero Radio Cadena y después Radio Nacional de España, él venía todos los viernes a hacer el programa conmigo y con mi hermano Pepe y con los demás profesores que participaban. Bueno, pues haciendo historia de este edificio, fíjate qué curioso, esto inicialmente fue un convento de los mínimos y posteriormente fue hasta un tablao flamenco. ¿Ah, sí? Antes de poner el colegio. Anda. El colegio, hay que recordar que don José Oliva fue su alma mater, la familia Oliva fue el alma mater de este colegio. Yo en la época que podía haber ido a este colegio iba a la Academia San Carlos. Ajá. Toñita, don Manuel. Don Maravilloso y Antoñita Corona. Y hombre, qué guapa, es una mujer, y además inteligente, guapísima, y además muy, muy inteligente. Ella procedía de Gibraleón, y con su tío que era don Antonio, que estaba allí. Estaba también allí en la academia ayudándole, echando una mano. Que daba unos cosquis como Manuel Brioso. Y Manuel Brioso. Unos cosquis con el anillo ese, con el granate, que no me vea cómo nos ponía, porque... Pues sí, señor. Yo tengo una foto muy curiosa y mi primera comunión la hice estando en la Academia San Carlos. Y el momento que yo estoy recibiendo la comunión, ella, que era la señorita, la dueña de todo, estaba de pie, viendo cómo pasábamos todo. Y claro, estoy yo tomando la comunión y ella mirando, era muy guapa. Y además era un todoterreno, porque sabía matemáticas, física, química, historia, sabía de todo, con una cultura impresionante. Yo no he visto, para mí me marcó y fue una formación, porque claro, como decía antes, las migas, después de las migas al instituto había ahí como una especie de vacío, entonces mi padre lo que nos hizo fue apuntarnos a la Academia de San Carlos. Que te digo, y ya con esto cambiamos de fotografía, que muchísima gente que ha venido aquí, cuando sale el tema, dice, yo también estuve en la Academia San Carlos. Había dos. Bueno, había tres, bueno, había más de tres, pero las más conocidas eran San Carlos, la de don Matías, que era muy amigo en la calle Isasperal, creo recordar, y después estaba la de Nico, la de don Nicolás. Estaba la Milagrosa. La Milagrosa esa era de don Manuel Domínguez, pero... Ah, bueno, don Manuel Domínguez Carrasco, exacto. Nicolás... En la calle Rábida. Don Manuel Domínguez Martínez. Martínez, fue correcto. Director, cuando yo estudié en peritaje, era director... Bueno, hizo el doctorado con 90 años. Con Francis. O sea, que con 90 años seguía teniendo, agárrate y quítate el sombrero. Yo le tenía muchísimo cariño, era un hombre cariñoso, respetuoso, y tenía la Academia La Milagrosa, que tenía dos, una parte de la calle Rábida y otra en la calle... Entonces estamos hablando de la misma. En la calle Murillo. Correcto. Era la misma. Y Nicolás, que por cierto, hace 3-4 días lo he saludado por la calle. Yo me da alegría verlo, ya está muy mayor. Yo hace tiempo que no lo veo. El hermano sí lo conozco porque ha sido o es profesor de la escuela técnica superior de ingeniería. Hace 3, 4, 5 días él viene a tomar algún café o algo por la zona de aquí del centro, de las Manir, de la Plaza de las Monjas, y me da alegría. Siempre que lo veo me da alegría y siempre lo saludo y charlo un poco con él. Bueno, pues vamos a pasar la imagen, la fotografía. Hace unas semanas estuvo aquí Emilio Ponce y le enseñé la gran labor que hacían las bibliotecas móviles. Ese día le puse una foto en la puerta, junto a la Fuente Magna, le dije, pero tengo más, tengo otras en la puerta de la Diputación y tengo estas que me la da Javier Pérez Otero, que es un seguidor del programa, y dice, y yo tengo esta foto porque el chofer José Pérez es mi padre. Anda. Y entonces tengo yo esta foto. Y esto es en un pueblo. Fíjate qué labor tan enorme hacía con el acceso de todo el mundo a la lectura, porque aquí no solo podías leer ahí. O sea, cuando estaba, por ejemplo, en Huelva, o yo me acuerdo de Huelva, tú te podías llevar libros, tú eras socio, te podías llevar libros, luego los devolvías. Y claro, esto, una vez que se hizo en Huelva, se extendió hacia los pueblos también. Claro, es que, mira, esto en los bibliobuses, la idea esta inicial, por lo que he leído y por lo que me he informado, hay unos inicios muy interesantes, finales del siglo XIX, principios del XX, en un estado, no sé si en Maryland, en Estados Unidos, en 1905 empezaron a ver que no todo el mundo podía llegar a estudiar
pues hacer los estudios mínimos, y entonces llevaban la cultura a los barrios más alejados. Y aquí, en España, creo que la última vez que estuvimos comentando esta foto, te entregué, acuérdate, una orden de la Dirección General de Bibliotecas, donde se especificaba cuál era, y actualmente existen todavía, creo que en España hay 80 y tantos bibliobuses, donde la mayoría de ellos están en Castilla y León. Distribuido también en Barcelona y en la Comunidad de Madrid hay muchos bibliobuses. Efectivamente, en toda aquella zona donde está demasiado esa España vaciada, donde necesitan llegar la cultura, pues tenían que utilizar este recurso, que en principio iban en un autobús, y fíjate que en estas fotos ya lo que hacían era llevaban el remorque, que es la teoría del remorque cultural. Y en este sentido, pues tú tienes también una gran poetisa como Gloria Fuertes, que Gloria Fuertes fue una de las pioneras en España en llevar la cultura. Pero lo hacía todavía mucho más difícil, porque lo hacía con una Vespa. Increíble. Y efectivamente son gente muy motivada, como Gloria Fuertes, que era una mujer muy feminista, además inteligentísima, preocupada por todos los problemas de la España que le tocó vivir, y desgraciadamente pues bueno, se nos fue, como nos tenemos que ir todos, pero la labor esta es muy importante, la que hizo Gloria Fuertes, y por supuesto la medida que tomó el gobierno del momento de llevar la cultura a los sitios más alejados. Fíjate que no es baladí que sea Castilla y León la provincia donde hay más bibliobuses. Bueno, mira, no nos vamos a apartar del mundo de la cultura, y entonces no hay mucha gente en Huelva que conociera la Academia José Antonio. La Academia José Antonio estaba en el callejón del Teatro Mora, callejón que hoy está abierto y vienes a salir a la antigua estación de Damas, pero que entonces estaba cerrado. Y, que comunica la avenida Portugal con la calle sí, Gravina. Pero entonces estaba cerrado. ¿Está cerrado? Estaba cerrado. El Teatro Mora daba, en la acera de la derecha estaba la entrada por la calle Gravina Butaca, y por el callejón al Gallinero. ¿De madera? De madera. El último era de madera, se pateaba cuando llegaba el quinto de caballería o el séptimo de caballería. Flecha Rota, la película que yo vi. Si seguías andando, al final a la izquierda había un inmenso salón donde se daban por las mañanas clases de secretariado, de taquigrafía en aquella época, de mecanografía, y además había un escenario. Y allí, los domingos, yo he ido muchas veces, los domingos proyectaban películas a unos precios muy económicos, había obras de teatro, y allí durante años yo iba todas las tardes a ensayar con los coros y danzas, porque los coros y danzas ensayábamos en la Academia José Antonio. Había una señora llamada Pura, que también era la encargada de los vestuarios del balneario, que eran también de la obra sindical, y era la que estaba allí encargada, la que vivía allí y tenía aquello limpio. A mí me habló de este tema, pero más concretamente, quizá tú lo conociste, murió en el año 2011, hace ya, pues fíjate, los años que han pasado, 15 años, Juan Antonio Medel, que bailaba magníficamente en los coros y danzas. Estaba en la época mía. En la época tuya. Era un magnífico bailador, y además nos contaba la gran labor que se hacía en aquel momento con la representación de obras, ¿no? De obras clásicas. Fíjate que había obras de teatro, cine económico y enseñanza. Fíjate que adelantado, se daban cursos de secretariado, ahora cuando empezaban, ¿quién tenía secretarias en aquella época en las empresas? Bueno, pues aquí se da mecanografía, taquigrafía. Esto era compatible, a ver, te lo pregunto, porque es que yo yo recuerdo que aquí la película que vi era Flecha Rota. No, Flecha Rota la veía en el Mora. Digo yo. En el Mora. Claro, que esto no es el Mora, esto es en el callejón del Mora, al final a la izquierda. Ah, sí, bueno, sí, pero vamos, que para contextualizar un poco el tema. Yo recuerdo si había alguna conexión con lo que había en el Paseo de Santa Fe con Cáritas, que también había cine. A ver, cuéntame tú si realmente... Te explico. Primero, en el Paseo de Santa Fe, los coros y danzas antes de esto ensayaban allí porque el sindicato estaba allí, pero lo que tú estás diciendo era el edificio de la esquina, que era Hacienda, y cuando Hacienda se vino a la Gran Vía, allí lo ocupó Cáritas, y había cine. Yo era muy chico entonces, y había cine baratísimo. Entonces el cine lo ponía Pepe el lechero, era lechero porque vendía leche por la calle y era el censor.
tú pagabas, costaba 1 peseta, no se me olvidará, baratísima, pero bueno, a pesar de que te estoy hablando del año 55 o 56, ¿eh? Y Pepe se permitía, cuando había algo que según su moral se salía de los cauces, ponía la mano y tapaba si había un beso, un arrime o un algo, o sea que te acuerdas perfectamente, eso estaba en la acera de la derecha, bajando a la derecha hacia el Paseo del Piojito, y en la acera de la izquierda, y en la derecha estaba el cuartel de la Policía Armada. Correcto. Pero pegando a esto, y en el Paseo de Santa Fe había estado antes sindicato, antes de venir a la Gran Vía, y ahí ensayaban los coros y danzas antes que yo. Yo estoy hablando de los años 63 al 70, no, antes, 63, 66. Bueno, cuando yo frecuentaba eso yo tendría 12, 13 años, o sea que era el año 56 o 57. Claro. Y el cine se llamaba el Cine de Acción Católica. El Cine de Acción Católica, correcto. Tú entrabas y estaba Cáritas también, había un salón de actos bastante grande. Sí. Era tan grande que el Veracruz, esa donde yo y tanta gente de Huelva hemos jugado al fútbol, al baloncesto, al ping-pong, como la secretaría era muy pequeña, cuando teníamos las reuniones, que se llamaban círculos de estudio, no sé yo muy bien por qué, se hacían en ese salón de actos que había en el edificio que era de Cáritas y que antes había sido de Hacienda. Yo no sé si he dicho que esta foto, lo que están, la obra que están interpretando es de los Álvarez Quintero, el Ardí de los Álvarez Quintero, sí. Y que la foto es también de Ángel Custodio. Él publicaba una foto muy buena de Huelva, yo me permitía coger alguna, pero siempre diciendo de quién era, de quién era la fotografía. Bueno, pues vamos a seguir por Huelva. Si pasamos la imagen, la Casa del Diablo. Qué cosa más increíble. Claro, que hay gente que dice que tienen un yuyo cada vez que realmente pasan por ahí. Digamos habrá que ir. ¿Dónde está la Casa del Diablo? Estaba en la calle Palos. En la calle Palos. Y ahí la historia que tú la has contado muchas veces. También Francis ha hecho mención a esto con el tema de mitos y leyendas. Y realmente es curioso cómo se cuenta lo de esa mujer que al diablo, que no sé qué, que le tenía que coserle una capa y como no se lo... Un pacto que hizo con el diablo, que le cosía la capa. Con el diablo, y estuvo toda la vida y decía que se le aparecía. Y algunos comentan, porque he leído también por ahí, algunos comentan que han trabajado en ese edificio y que de alguna manera le dan yuyo, como he dicho valga la expresión. Es que dice que como ella murió, el diablo dice, bueno, pues entonces bajo yo y yo me coso la capa. Y yo de noche se escuchaba la máquina. Se escuchaba la máquina de coser. El ruido de la máquina. No me veas una... Aquello también fue cuando la peste se extendía, había las epidemias, que los apestados los aislaban. Y al principio de la calle ponían unos palos para que no pasara la gente. Y que de ahí viene el nombre de calle Palos, aunque luego se haya rebautizado como Palos de la Frontera. Pero que primero fue Palos por los palos que ponían para que la gente no tiraran para adelante y para detrás. De hecho, hay en la fachada actual, porque bueno, eso se edificó, allí está el Colegio de Farmacéuticos, me parece que es lo que está allí, hay un par de mosaicos con una cara diablesca que dicen que estaban en esta. Yo esta casa la he visto muchísimo porque juntos vivían las familias Seijas, donde hemos pasado los guateques de la adolescencia. Y la verdad es que yo, de la calle Verdigón a la esquina de la calle Palo, esto lo pasaba mucho. Y bueno, siempre hemos escuchado del yuyu ese, pero ya la gente joven pasábamos un poco de ese tema. Correcto. Pero que sepamos que tenemos estas leyendas. Tantas que hay. Hace un par de años hice 2 programas con Francis sobre mitos y leyendas. Sí, él sigue trabajando en... Sí, yo lo sigo, los podcasts que cuelga, yo se lo suelo seguir. Bueno, pues cambiamos la imagen y vemos otro, no sé, homicidio a la vista de Huelva, el Palacio de los Trianes, otra historia. Que además de eso, ves lo que hay al lado, junto al lado, que es un muro blanco que dice Telefónica. Esto, bueno, te la dejo. Yo recuerdo el haber estado ahí, porque el padre de un compañero mío creo que era brigada. Sí, estaba en brigada y yo iba allí, estaba en el instituto y por la tarde me iba a la casa de este hijo. En fin, a mí las matemáticas pues, se me han dado medio regular. Y entonces pues, el padre quería porque yo le echara una mano al niño. Y allí íbamos
y bueno, yo me tiraba allí unas meriendas que eran impresionantes. Y de ahí, cuando yo vi, porque esto es del siglo XVIII más o menos. Esto es del siglo XVIII. Y después tenía un patio magnífico interior que creo no he entrado. Creo que está en la comandancia actual, no sé si estoy mal informado. Es que había en la comandancia patio, me refiero allí al lado de la Plaza Tor, me parece. Creo recordar, o lo leí en su momento. Yo no lo he visto, ¿eh? Bueno, allí lo que había en el centro del patio era un pozo. Eso es. Sí, pero, no, pero mira, te digo una cosa. Yo no he entrado en la comandancia actual hasta hace un par de meses, porque en el pregón de la Feria Taurina me presentaron a Jorge, teniente coronel de la Guardia Civil, y surgió el tema de William Martin, el hombre que nunca asistió, y él no lo conocía. Y bueno, pues mira, yo te voy a regalar el libro que he escrito. Hombre, muchas gracias, vente por el cuartel. Y entonces quedamos un día citado en el cuartel, nos sentamos allí en el patio. La primera sorpresa mía al atravesar el cuartel, que yo veo tan bajo, es ver la altura interior que tiene de las viviendas. Entonces estuvimos en el patio luego no está, porque estuvimos sentados en el patio tomando una cerveza y charlando sobre el libro. Pero no sé si está enrocado el pozo o alguna historia de esa, creo yo haber leído. No lo sé porque no he estado. Pero no deja de ser curioso, de nuevo, edificios históricos del siglo XVIII, pues que de alguna manera pues desaparezcan con una alternativa. Esta es de las cosas que más me han indignado, porque esto sí tenía la pena, valía la pena históricamente haberlo conservado enterito. Conservarlo enterito. Y encima, cuando ves lo que hacen luego, el bloque y pegándolo de la telefónica. Y además, Diego, el sitio, ¿no? Es que esta calle, en aquella época, esta calle era la zona, digamos, VIP de Huelva. Estaba el ayuntamiento, estaba la Diputación, estaba el Palacio de Moraclaro, está un paseo del puerto también, está la zona, aunque esté un poco más lejos, pero está el puerto, está la zona comercial, donde la gente puede pasear y comprar y demás, y un sitio noble que realmente es lo que... Pero es que fíjate, que hay, el ramillete de edificio que había. La Casa del Millón, donde estaba el Colegio de Arquitectos, el ayuntamiento, la Diputación, el Palacio de Moraclaro, caramba, todo eso en 150 metros. Sí. El ayuntamiento se tiró. ¿Y qué se ha hecho donde estaba el ayuntamiento? El pasaje de la calle del Puerto. Oiga, ¿es tan necesario abrir un pasaje para ahorrarte 50 metros y tirar este edificio? Luego estuvo, Ufasa estuvo allí, y al fondo había, que yo iba muchas veces a comprarle a mi padre que me mandaba, la fábrica de gaseosas La Fortuna, que daba a la parte final de la calle Izarperal, los hermanos Barroso. Eso no recuerdo. Los hermanos Barroso. Y tenía un carrero, que era Sebastián, que llevaba los sifones y las gaseosas, y cuando se quedaba corto... Decía, yo sí recuerdo lo que estaba lo de la Policía Nacional. No, la Policía Nacional, al lado de la calle de San Carlos, que estaba la de Bodega Hierro con el... Frente estaba el Torrejón, en la esquina de la calle donde vivía mi abuela. Eso. El Torrejón, el dependiente, lo he dicho hace poco. Otro barrio también interesante, ¿verdad? Se llamaba Joaquín, era el que atendía en el Torrejón, que en Navidad las colas eran tremendas y la gente humildemente llevaba la botellita vacía y compraban mistela, compraban anís, bueno, era época, Dios mío. Era lo que había. Bueno, pues mira, vamos a pasar la imagen, y no me digas que esta imagen no tiene arte, mérito. Hombre. Estamos hablando de... Mira, se distingue perfectamente por la farola esta. Por la farola. Que estamos en la Plaza 12 de Octubre. Eso es la Plaza 12 de Octubre. Huelva cortada en dos. No, pues yo en ese momento, eso es. Pero es que ese Huelva estaba cortada en dos desde aquí hasta Cardeña. Huelva entera cortada. Y yo te puedo decir que yo me he montado los últimos coletazos. Los últimos coletazos del tren no era de esta época, sino mucho posterior, o sea, más posteriormente. Sí, es que antes si querías ir a Ayamonte tenías que ir, pasabas por aquí. Eso es, en Zafra iba. Esto por la orientación que yo veo, como queda a la izquierda, yo creo que el tren iba desde Zafra, porque esta foto está tomada desde el puerto, desde aquí. Pues entonces la foto la máquina viene desde Zafra y iba para la estación de Sevilla. Y entonces yo me montaba ahí con el riesgo, pero claro, cuando uno tiene 10 años u 11, que salíamos del instituto y nos íbamos por aquí a
aprovechar que ya estábamos en Huelva, pues disfrutábamos de las cosas de Huelva antes de meternos de nuevo La verdad que yo en el barrio. yo esto lo recuerdo. Qué maravilla, qué lo maravilla. recuerdo mucho. A ver, era agradable que te tenías que parar, estaba el tren pitando cuando ibas a... Esa foto pero me magnífica, trae tantos recuerdos de mi juventud porque claro, íbamos mucho paseando para el muelle, para la fuente y de los además Patos. cogía después para coger el tren para la Punta del Sebo, ¿no? El tren de la Punta del Sebo cruzaba. salía de delante... Del puerto, no cruzaba, ya había pasado. Salía delante de donde está hoy el nudo del Eso, puerto. eso. Salía de ahí. Eso, de ahí, antes de llegar al puerto. O sea, cruzando el parque. No. Sí. No, el parque ya se había pasado. El parque ya se había pasado. Eso, pero no, estoy diciendo... Pero el tren salía... Tú estás en el parque, ¿sí? Y empiezas a andar hacia la ría. Eso es. Y entonces te sitúas delante del nudo que hay allí. Eso es. Y entonces el parque te queda a la izquierda. Eso es. Y entonces el tren valía una peseta. Yo recuerdo que mi familia íbamos a... ¿Sabes dónde? A la Punta del Sebo, sí, con las sandías para ponerlas fresquitas bueno, que no había puente. No, hombre, el puente es del 69. Ahora vamos a ver algo. Fíjate qué casualidad. Ahora vamos a ver. Bueno, pasamos la imagen. Pasamos la imagen y esta es la inauguración del puente. 19 de marzo del año 69. Entonces yo tenía 16 años. ¿Y dónde está la foto esa realmente, Diego? Esta no recuerdo yo. Sí, ¿La vivo? Mira, el puente, mi mini entre Huelva y Cádiz, cuando estaba en Huelva no era en Huelva, era en el Picacho, en Mazagón. Sí. Entonces tenía que atravesar por aquí, no había puente. Se estaba empezando en el año 65-66 y en el 69 se inauguró. Esta foto entiendo que puede estar tirada, me imagino que desde el final, ya en la Punta del Sebo. No claro, tiene ninguna... es que yo recuerdo que para ir allí iba en barca ¿cómo se llamaba? Era Bocanegra. Bocanegra, efectivamente. Sí, pero eso es cuando no había puente, eso es lo que tenía que coger yo cuando íbamos allí, cuando íbamos a Palo de la Frontera por ejemplo, sin tener que ir a San Juan del Puerto, ¿no? Yo no tenía ni coche, estaba haciendo la mili. Entonces, estaban haciendo la Río Gulf. Y los americanos nos veían a los uniformados y nos cogían, sí nos llevaban siempre. Sí, me acuerdo ya ahora. Pero te llevaban hasta la refinería para allá andando. Y aquí hay muchas caras conocidas, o sea, ahí, pues mira, está Federico Molina, que era el alcalde, está Justo Bolaño, que era el de la Caja, de la Caja, está Francisco Zorrero a la izquierda, totalmente, presidente de la Diputación, está Julio Díaz, que era el gobernador civil, que está encima del hombro de Federico Silva, que era el ministro de Obras Públicas. Eso es. Está mi queridísimo amigo Luis Aguilera, cubriendo de Radio Juventud, Hombre, Luis con Aguilera, el micrófono en la mano, cubriendo el acto, y dos compañeras... Qué gran persona Luis Aguilera. Magnífico, yo lo quiero mucho. Y dos compañeras de los coros y danza, Mónica y Sisi. Están ahí vestidas de gitana las dos, dándole realce al acto. Es que realmente esto te retrotrae a los años, al año, ¿cuándo fue, dices tú? En el 69, ¿no? 69. 69, pues yo recuerdo que mi padre me prohibió coger antes del puente la barca con Bocanegra a un picnic, lo que se ha dado a llamar un picnic con los alumnos que estábamos en el instituto. Creo que era el último año ya de preu, de preuniversitario, que lo estábamos celebrando allí antes de ir a la universidad, porque era muy peligroso. Y de ahí a Punta Umbría. Era otra época distinta. Hoy un niño con 16 años tú le vas a prohibir ir a un picnic a donde haga falta, ¿no? Yo me pongo el ejemplo de mi nieta, que tiene 14 años, y he ido 2 o 3 veces a Francia. El mes pasado fue de viaje con el colegio francés, ha estado en Italia, y tiene 14 años. Pero a mí me parece eso magnífico, ¿eh? Sí. A mí me parece magnífico, porque yo a mis 3 hijos, Quique concretamente fue con 11 años a Londres y fue a Heathrow solo, con 10 o 11 años. Tanto Ángel como Rocío, yo creo que es lo que hay que hacer. Y Rocío, que hizo el Erasmus en París, yo le dije terminantemente prohibido que cuando vuelva del Erasmus no hayas conocido al menos 4 países. Yo creo que esta posibilidad de abrir
a Europa y todo eso, a los niños los tiene, pero lo que quiero es que aprovechen bien. Que lo hagan lo que nosotros hemos hecho ya con 40 o 50 años. Exacto. Hasta entonces lo único que hacíamos era Villarreal comprar café. Villarreal dice, a ver, y las bodas, ¿no? Y las bodas. ¿Dónde vas de viaje de novio hoy? Sí. El que menos va a Los Ángeles. Esta foto tan preciosa que me trae tantísimos recuerdos le da paso a esta otra, que es la caja de ahorros cuando estaba en la calle García Escame, entonces, que ahora creo que se llama, no sé cómo decir, bueno. No sé cómo se llama ahora. Si sigues andando, llega al cruce de la calle Concepción y la calle Rico, ¿no? Ah, sí, la verdad, no sé. sí. Mira, mi despacho en el banco, en la primera planta, enfrente, ¿no? El balcón de mi despacho estaba aquí. O sea, me asomaba que entonces ya no estaba esto, era el Bar Colombia. Hombre, claro, el Bar Colombia, bueno, ¿cómo se llamaba? Pues la caja de ahorros, Hombre, la caja de ahorros primero estuvo en la propia Diputación. Y luego aquí estaba Banesto se fue a la placeta cuando hicieron su edificio y ellos aprovecharon y se vinieron aquí. Y fíjate todo lo que ha corrido la caja de ahorros desde que era Caja Provincial de Ahorros de Huelva. Esa es otra de las tristezas mía como persona que se ha movido en el sector de la banca 38 años con las fusiones. Para caer y para que se llamara Caixa. Pero es que, por ejemplo, en mi empresa de tantos años, en mi oficina, llegamos a hacer 43 empleados, y 2 plantas. Y cuando yo me jubilé, ya era una sola planta, la otra se había dejado, y éramos 11 o 12 empleados. Sí, pero fíjate el recorrido que ha tenido hasta llegar ahora a lo que se llama la Caixa, desde Monte de Piedad, Caja Huelva, Caja Sol, Caja Cívica, unión con Caja San Fernando, y unión con onubencismo, en esa casa, era la de Ramón López, el abuelo de nuestra querida, nunca me he dicho con toda seguridad, querida amiga de los dos, Lola Lazo. Sí, señor, hombre. Lola Lazo, yo cuando vine al programa, porque ella dice, y mi madre, y entonces yo le digo, Lola Lazo López. Por tu madre. Bueno, ella quiere que se le llame siempre, además llevas tú la razón del mundo, ella es académica nuestra, ¿no? Sí. Y entonces cuando la gente le pone... Perdóname que te interrumpa, pero como tú me invitas a todas las cosas de la academia, he estado en su discurso sí, que fue impresionante durante la... Con una cosa que no me la acierto a explicar. ¿Por qué tuvo que dar su discurso con la mascarilla puesta? Sí, hombre, que estuviéramos todo el mundo separados una butaca. Bueno, pero eso era, mira, yo te lo comento porque es que además tú no te puedes imaginar, querido amigo Diego, lo que yo sufrí personalmente con el tema de no de Lola Lazo, sino por la pandemia. Acuérdate de las distancias que había entre uno y otro, donde el edificio Jacobo del Barco, que caben 400 y pico personas, estábamos allí 75 para distribuir aquello que fue impresionante. Y era una condición sine qua non, el llevar la mascarilla. Y recuerdo, y está ahí nuestra queridísima también Remedio Rey de las Peñas, que murió no hace mucho, y estaba ella con su mascarilla. Bueno, pues nos ha cogido el tiempo, estamos en televisión, no hemos podido ver el programa completo que tenía preparado, pero bueno, hemos hablado largo y tendido de muchas cosas y hemos cerrado con esta y con un recuerdo de ese día de la toma de posesión como académica de número de nuestra querida amiga Lola. Sí, la lectura del discurso. Que tanto me ha ayudado cuando he necesitado del archivo, en William Martin me ayudó lo que no está en los escritos, en las caras de Huelva algo, sobre todo en documentación e imágenes, pero sobre todo en William Martin me ayudó muchísimo. Querido Sixto, nos coge el toro, como siempre. Nos ha cogido el toro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, mira, solamente añadir, ya para finalizar el comentario último que ha hecho de Lola Lazo, también anuncio que le vamos a hacer un homenaje in memoriam a Remedio Rey de las Peñas, y van a venir gente de fuera. Ya se le ha hecho uno en México a ella, porque ella ha sido profesora de archivística, aparte de ser una buena cocinera, ha visto el libro que tiene de cocina. Ella pertenece también a la Academia Andaluza, no sé cómo se llama esa academia, de gastronomía, junto con la nuestra, y le vamos a hacer un homenaje como se merece in memoriam, no sé cuándo todavía, pero probablemente sea
después del verano. Ella también me ayudó mucho cuando estaba en el archivo de la Diputación, claro. Sí, cada sí. vez que yo necesitaba algo, porque yo el libro Una de gran Julián Martín persona. estoy muy satisfecho con él, pero fueron 2 años de mi vida enterrado en ese libro, y tanto Lola como Remedio me ayudaron muchísimo. Querido amigo, Pues nada, un abrazo. siempre para ti. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, bueno, agradecerles la atención prestada. No hemos podido visionar por completo el programa, pero no sé si decirle que haremos un nuevo programa, un tercer programa, en fin, no lo sé. Muchas gracias, los espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.